Entonces, de nuevo, buenos días. Vamos hoy a cumplir con la actividad pautada, la reunión vía Zoom de la asignatura Elemento de Máquinas 2, ¿verdad? Del día 2 de diciembre del año 2022. Vamos a comenzar hablando un poco de la actividad del segundo corte. La actividad del 10% ya venció, ya ustedes la entregaron, la gran mayoría, y vamos hoy a centrarnos en la segunda actividad del 20% que es sobre la corona, ¿verdad? El engranaje de corona y el tornillo, ¿verdad? Que le dicen de gusano o sin fin, también le dicen sin fin o de gusano. En este caso, yo les dejé una actividad a ustedes bien sencilla, pienso yo. Lo que sí hay que ser detallista. ¿Por qué le digo que detallista? Porque ya he revisado dos trabajos que lo hicieron bien, están bien hechos, pero les faltó un detalle en el trabajo. Yo voy a leer la actividad. Voy a meter acá a la plataforma y voy a leer la actividad. Dice, estimados estudiantes, la suministrado frente al mecanismo sin fin. De las siguientes 4 preguntas que se encuentran a continuación. Cada respuesta debe ser debidamente justificada y se debe. El valor es de 20% del segundo corte. La fecha de entrega es para el día 16 de diciembre. La primera pregunta dice, ¿cuál es la terminología usada para el cálculo de tornillos sin fin? Enumerar. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las fórmulas para el cálculo de tornillos sin fin? También dice enumerar. La tercera dice, ¿cuál es la terminología para el cálculo de la rueda o corona? Enumerar. ¿Y cuáles son las fórmulas para el cálculo de la rueda o corona? Enumerar. Entonces dice al final, dice, se debe agregar un ejemplo demostrativo con el cálculo del mecanismo tornillo sin fin, corona. El valor de la actividad es del 20% del segundo corte y cierre, porque después nos vamos de vacaciones. Recuerden que ingresamos a vacaciones de diciembre. Entonces, ya me han enviado dos actividades resueltas, ya las corregí también, están bien enfocadas. ¿Qué le faltó a los compañeros que enviaron? El detalle. Porque claro, estamos hablando de que tienen que tener un detalle de lo que es el tornillo sin fin o de gusano y también tienen que tener el detalle de la corona, de lo que es el engranaje, ¿verdad? Que lleva el mecanismo. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes también me coloquen cuando hagan la parte teórica y cuando hagan la parte del ejercicio demostrativo, ¿verdad? Me coloquen el detalle del dibujo, pues, del dibujo del engranaje, que es la rueda corona, y me coloquen también el detalle o el dibujo de qué, del gusano, del tornillo de gusano o tornillo sin fin. Esa sería la única, digamos, observación que tengo de la gente que ya envió. Que ellos me hicieron un cálculo, pero no me colocaron detalles. Por ejemplo, el del ángulo en la rueda corona, no me colocaron detalle del ángulo o de los parámetros en el tornillo sin fin o de gusano. Entonces, bueno, deben colocar esos pequeños detalles porque es algo teórico, ¿sí? Como es tan teórico, pues deben colocar todos los detalles. Eso con respecto a cómo lo deben presentar. La primera parte de las preguntas son teóricas, ¿verdad? Colocan las fórmulas, teóricamente hablando, las enumeran, colocan los parámetros, cuando la palabra ahí sería los parámetros, ¿verdad? El ángulo, el paso, ¿verdad? Bueno, todo lo que son los parámetros, tanto para el tornillo como para el engranaje. Y al final que colocan los que coloquen ustedes cada parámetro, tanto de la rueda como del tornillo, entonces deben colocar un ejemplo demostrativo usando ya números, usando números, haciendo un cálculo aparte, uno para el tornillo y uno para la rueda corona, ¿verdad? Y colocar, como les decía anteriormente, que se vea el detalle, como lo hacen en dibujo de máquinas, como lo hacen en dibujo de máquinas, ¿verdad? Cuando ustedes hicieron en dibujo de máquinas un engranaje o hicieron un tornillo, ustedes colocaban el ángulo y colocaban el paso,
¿verdad? De ese tornillo, de lo que es la rosca del tornillo. Bueno, eso es más o menos lo que tienen que hacer ahí, de modo que sea un poco más, más detallado la parte, digamos, de cálculo y la parte teórica. Entonces, bueno, eso con respecto a la actividad del 20% del cierre del segundo corte que debes entregarlas el día 16 de diciembre. O sea, exactamente de hoy en 2 semanas. De hoy en 2 semanas. Después, ya les abrí a ustedes una 20% que correspondería al tercer corte, que también se los abrí ahí en la plataforma para que lo vayan viendo. Actividad para el mes de enero, yo se las coloqué aperturando el 7 de enero para entrega entre el 25 y el 26 de enero, o sea, 20 días después que lleguemos de las vacaciones de diciembre. En esa actividad es el tema de ejes y árboles. Ya no, ahí no es teórico, ahí hay un ejercicio que saqué del libro Billy Johnston, por eso la importancia de la reunión de hoy, porque ese ejercicio que yo les coloqué a ustedes en la plataforma está en el libro Billy Johnston de mecánica de materiales, ¿verdad? Enfocado en el tema de torsión, en ejes y árboles. De modo que ustedes, los que están estudiando, pueden buscar ese libro en la internet, en la web, entonces pueden buscar el libro Billy Johnston y van a conseguir seguramente algo parecido o muy igual, depende de la edición que tengan ustedes de ese libro. O sea, ¿cuál sería la idea? La idea sería de que busquen el Billy Johnston para que se ayuden para el ejercicio de torsión que coloca ahí de ejes, árboles. En este caso estamos hablando un poco del tema de torsión en ejes y árboles, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la idea. La idea es que ustedes se ayuden con eso. También les coloqué unos videos del Billy Johnston también que están en YouTube para que ustedes también se ayuden al momento de hacer el ejercicio sobre el tema de ejes y árboles. Ojo, yo les enfoqué ahí que me pareció más sencillo, menos complicado, lo enfoqué más hacia el tema de torsión, ¿sí? Más hacia el tema de torsión, para que no se le complique tanto en el cálculo, porque es que el tema de ejes y árboles se puede hacer muy complicado, sí, que traté de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, bueno, así que tomen nota. Eso ya es para enero, eso es para el próximo año 2023. Como les digo, la plataforma va a estar abierta a partir de enero, como más o menos como el 6 o 7. Entra en mantenimiento el 18 de diciembre. Por eso es que ustedes deben de enviar la actividad antes. Buenos días, por aquí Bonilla. Ajá. Muy bien, Bonilla. Ajá, Kervin Bonilla. Estoy por acá. Ustedes deben tratar de entregar esa actividad del 20% entre en mantenimiento el día 18. Tocándole la fecha tope el 16. Y ya, muy bien, Donelli. Entonces, aquí hay mensajes que me envían a través de... Les recomiendo que envíen la actividad antes del 18. Yo me explico, está pautada para el 16. ¿Por qué? Porque según información, la plataforma entra en mantenimiento el 18 de diciembre. De modo que después del 18 no se va a poder enviar. Entonces, ¿qué es lo más sensato, verdad? Lo más coherente, que terminemos el segundo corte el viernes 16 de diciembre. Y cuando lleguemos en enero, lleguemos solamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, entonces les recomiendo, corran la voz de que deben enviar esa actividad. Todavía tienen tiempo, todavía les faltan 2 semanas. Hoy viernes, todavía les faltan 2 semanas para que envíen la segunda. Recuerden que yo tomo en cuenta a la gente que entra a la reunión de Zoom, que entra cuando yo los convoco y yo les coloco siempre una ayuda al final del semestre. La captura a la pantalla y después los van a subir allá donde dice subir captura de pantalla. Yo siempre hago 3, 4 reuniones, ¿verdad? Y bueno, de ahí
que me quieran, por favor. Vamos a hacer la pregunta si me quieren formular alguna pregunta, de modo que yo les pueda aclarar alguna duda que puedan tener en tanto en esta actividad que tienen que entregar para el día. Uno ya la vi. ¿Alguna pregunta? Mariana, Enrique, Donelli, Kerwin, Daniel, Glenn, ¿alguna pregunta? Buenos días, profe. Buenos días. Mi nombre es Kerwin Bonilla, ¿sí? Sí, Kerwin. Profe, tengo una preguntita, pues le iba a escribir al privado, pero me ha sido la oportunidad de la reunión. Y estoy confundido un poco con el nombre que tú colocaste como terminología y abajo hay otra pregunta que también colocaste como fórmula. Yo pensé que terminología en la primera pregunta se refería más que todo a las características y a las fórmulas del tornillo sin fin. Yo había formulado esa pregunta de esa forma. Me gustaría saber si se hace referencia a las características o a alguna otra cosa. Sí, bien, sí, yo recuerdo la pregunta de la palabra. Sí, la palabra yo la aclaré vía plataforma a la gente que me preguntó. Yo le puse que se puede interpretar como los parámetros del tornillo sin fin, también le dicen de gusano, y los parámetros del engranaje de rueda o corona, ¿verdad? Que trabaja con el tornillo sin fin en ese mecanismo. Son mecanismos de reductores, ¿verdad? De velocidad o también amplían velocidad. Depende de lo que usted quiera hacer, lo puede hacer con ese pequeño mecanismo que es muy usado. Entonces, fíjense acá, ¿cuál sería la idea? Son los parámetros, ¿verdad? Los parámetros que vas a Okay. usar para el tornillo y los parámetros que vas a usar para el engranaje de corona, ¿verdad? ¿Qué Okay. sucede? Que tú vas a tener que un ángulo, un paso, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a de qué tipo de tornillo es, de qué tipo de rosca, y de acuerdo a qué tipo de engranaje es, si es engranaje recto, helicoidal, ¿verdad? Cónico, usted va a tener unos parámetros diferentes porque tiene ángulos diferentes. Entonces, a eso me refiero, a los parámetros, ¿verdad? Y con respecto a las fórmulas, es lo que usted trabaja como las ecuaciones, ¿verdad? Las ecuaciones que usamos para tornillo y las ecuaciones que usamos para el engranaje, para la rueda. Entonces, claro, es muy sencillo. Usted busca esos parámetros por separado, ¿verdad? Incluso en los libros aparece cálculo de tornillo de gusano, dicen los libros, y corona. También hay de cremallera y corona. Bueno, usted busca los parámetros ahí, busca los términos, busca las ecuaciones, la fórmula, lo que le comentaba a los compañeros. Usted primero que todo busca, por ejemplo, el tornillo, me coloca los parámetros del tornillo y las ecuaciones, o sea, las fórmulas con las que va a calcular ese tornillo, que son las ecuaciones que va a usar. Y después lo hace de igual manera con el engranaje, que el engranaje de corona o rueda, ¿verdad? Que ahí va igual, buscar los parámetros del engranaje y las ecuaciones o fórmulas del engranaje. Después que ya tenga usted enumerado, organizado, ordenado esos parámetros y esas ecuaciones o fórmulas, usted me va a hacer un ejemplo demostrativo, pero ya con números, ya colocándole números y haciendo un cálculo. Y como les comentaba al principio, tienen que colocar un detalle, ¿verdad? Porque el tornillo tiene un detalle en la rosca, los ángulos de rosca, ¿verdad? El paso de la rosca, ¿sí? El diámetro mayor, el diámetro menor. Igual pasa con la corona de engranaje, también tiene unos parámetros, tiene un detalle que también sería que si el diámetro mayor, el diámetro menor, ¿verdad? El paso, o todo lo demás. Entonces, ese tipo de información lo debe llevar el ejemplo demostrativo con un pequeño detalle, tanto del tornillo como la corona, para que tenga los 20 puntos, ¿sí? Si le falta el detalle, pues tendrá 18, tendrá 17. Si tienes el detalle de cada elemento, pues tendrás entonces los 20 puntos. La idea es que tengan los 20 puntos porque es algo muy teórico, es muy teórico, es más que todo de investigar.
Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profe. Ok, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. ¿Alguna pregunta aparte que tenga alguna duda con respecto? Alguien también me comentaba que si podía subir la asignación que tiene la actividad de la actividad del tercer corte, que es la actividad del tema de ejes y árboles. Yo le decía que no, que esperemos, porque esa actividad pues ya es para el tercer corte y hay que enviarla pues a la fecha del tercer corte. Sin embargo, sí es bueno, sí es bueno que esperen, que, o sea, que vean lo que, o sea, la recomendación que estoy dando es que trabajen en función es más el tema de torsión en ejes y árboles. Y que buscar, y también le estaba comentando, de que podían conseguir la información en el Beer y Johnston, el libro Beer y Johnston, Mecánica de Materiales por Beer y Johnston. Entonces, bueno, en ese caso, vamos a dejar esa actividad, usted la puede ir realizando, la puede tener en su computador y cuando abra la actividad el 7 de enero, usted enseguida me la envía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería la idea. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? Sobre bueno, lo que les comentaba, importante, lo del cierre. Recuerden que la plataforma entra en mantenimiento y ustedes deben entregar antes de todas las actividades, de todas las materias, antes del 18 de diciembre, o sea, hasta máximo viernes 16 para que sea correctamente ya todo quede para enero, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta sobre la actividad del 16? Les quedan 2 semanas, tienen chance, tienen tiempo para hacerla. Por favor, súbala en formato PDF, suban la actividad en Word, porque siempre se pierde en Word. Recuerden que PDF se usa porque compacta las imágenes, es más compacta, se desordena, no se puede editar. Buen día, profesor. Buenos días, Daniel. Sí, no, con la clase que dio y la explicación, por lo menos a mí me quedó bastante clara. Hace como unos 3 días le escribí por el portal, por el aula virtual y por ahí me contestó, pues tenía esa duda y me contestó ya, ya quedé más ubicado, pues. Muy bien, En esencia es lo que explicó ahorita del trabajo, pues. Mi parte, todo bien. muy bien, muy bien. Esa es la idea, aclarar esas dudas que tengan ustedes a la hora de la entrega. Entonces, fíjense, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Por aquí me mandan, Parga me mandó un mensaje. Bueno, sí, pienso que ya están tienen las dudas un poco ya más claras. El nombre del libro, el nombre del libro dice por acá Sara Gómez. El nombre se llama Mecánica de Materiales por Beer y Johnston. Eso lo consiguen ustedes ahí en la web, lo consiguen ahí seguramente con facilidad. Entonces lo pueden buscar. Ajá, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien acá. Entonces, fíjense acá. Repito la información final con respecto a lo que hablábamos tomen el captura de pantalla, le colocan la fecha y me lo van enviando allá a la plataforma donde dice subir captura de pantalla. Ahí aparecen los nombres de ustedes y yo después cuando haga el cotejo de la gente que ingresó, yo siempre les coloco un puntaje por ingresar a las reuniones vía Zoom. Preguntas, muchachos, se nos está aquí acabando el tiempo. ¿Alguna pregunta final? Los últimos 10 minuticos, ¿alguna pregunta? Preguntas para ir cerrando. No, el capture lo entregan ustedes, lo van subiendo por corte. Si tienen el primer capture, ¿por qué me preguntaban sobre el capture? El primer capture, ya, o sea, la gente que ingresó a la primera reunión, lo puede ir subir ya. Los que ingresen ahorita y lo hacen en capture y lo editan, le colocan la fecha, lo pueden subir ya también, después que salgamos de la clase. Y así van subiendo los captures, de modo que cuando yo revise la asignación, esa actividad, yo cotejo a la gente que ha ingresado a las reuniones vía Zoom. Haremos unas 4 por lo menos. Esta es nuestra segunda. Nos faltarían unas 2 más. Entonces, bueno, vamos a ver acá alguna pregunta, dudas.
Bueno, ajá, entonces luego volvemos a subir. Sí, el captura lo suben, lo pueden subir desde ya. Los que ya tengan los captures tomados, lo pueden subir cuando quieran. Bueno, muchachos, entonces y muchachas, vamos entonces a ir cerrando la actividad de hoy, que fue la actividad número 2 para nosotros de vía Zoom, de la actividad del segundo corte del 20%. Recuerden de subirla antes del 10, hasta el 16, pues no pasen del 16 para que no se queden después por fuera. Traten de subirla. Recuerden que la plataforma entra en mantenimiento y recuerden también de que deben subir los capturas de las reuniones Zoom. También háganlo antes del 16 también. Si no hay más preguntas, los vemos en la próxima reunión. Yo los convocaría, pienso que ya sería para el mes de enero, antes de entregar la actividad de ejes y árboles. ¿Estamos de acuerdo? Antes de entregar la actividad de ejes y árboles, lo convocaría más o menos como para el 15 de enero, de modo que refresquemos otra vez, empecemos a refrescando lo del tercer corte, de entrega del tercer corte. Entonces, que tenga un feliz fin de semana, y un feliz día. Me despido Gracias, entonces. profe, gracias. Igualmente. Okay. Y cierro la grabación. Cierro la grabación. Que estén bien. Muchas gracias, profesor. Feliz día, feliz día. Gracias, profesor. Buen día. Feliz día.